2 de abril, Imprenta Comercial presenta. Queridos hermanos, hoy le damos nuestra cordial bienvenida a nuestro señor obispo Miguel Ángel Alba Díaz, que nos acompaña para celebrar la Santa Eucaristía de este domingo de la Divina Misericordia. En este domingo de Pascua se presenta entre nosotros el Señor de la Misericordia para tocar el corazón y la conciencia de cada uno de nosotros. Él conoce nuestras debilidades y nuestros pecados, pero nos llama y nos anima a que nos abramos a su amor, para que nos dejemos envolver por la entrañable misericordia de nuestro Dios y que Él nos ame y nos ayude a ser capaces de su misericordia, de paciencia, de perdón y de amor. Con alegría de saber que Cristo está vivo entre nosotros, iniciemos esta celebración. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. En tu divina presencia, Jesús misericordioso, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, aurora resplandeciente, rayo de amor infinito, bendice hoy a tu pueblo, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad, en llamas de luz eterna, consuela mi alma que sedienta está. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de la colonia Pablo L. Martínez, de la colonia Rosarito, de la colonia Guaycura, del Guaymitas, también de Monterreal, Colosio, Puerta Real y del Vado Santa Rosa, y a todos los hermanos y hermanas de San José del Cabo, de Cabo San Lucas, de La Paz y de otras partes que nos están siguiendo a través de TV Mar. Me alegra mucho poder venir a celebrar la fiesta de la Divina Misericordia en este templo. En mi primer visita pastoral no había templo. La recepción fue en un techito. Fue muy emotivo el encuentro con la gente de esta comunidad. Fui viendo la construcción de este templo, me tocó consagrarlo, erigirlo como parroquia, y hoy por primera vez vengo a acompañarlos en esta fiesta patronal porque sé que están viviendo un momento difícil de angustia, un momento en que se nos invita a recurrir al Dios misericordioso y a ser misericordiosos como Dios, porque hay otros hermanos que están también pasando por situaciones de sufrimiento. Los invito a celebrar esta misa con mucho cariño y con mucha devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la paz del Señor reine en sus hogares y esté siempre con todos ustedes. Hermanos y hermanas, invoquemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados, y pidámosle que nos perdone y nos haga dignos de participar en esta santa mesa. Tú que muriendo en la cruz nos has redimido del pecado y de la muerte, Señor, ten piedad. Tú que resucitando de entre los muertos reavivas nuestra fe y nuestra esperanza,
Cristo, ten piedad. Tú que nos invitas a ser testigos de la misericordia del Padre, siendo misericordiosos como nuestro Padre Dios es misericordioso, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Tú eres el Cordero que quita el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios bendito por los siglos de los siglos. Pueden tomar asiento. Los que están en su casa, no me hagas hablar porque se oye. En la primera lectura, San Lucas nos presenta los trazos esenciales de unidad que identifican a la primera comunidad cristiana nacida de la Pascua. Los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. San Pedro, en la segunda lectura, nos entrega los principales temas de una catequesis bautismal. Cristo resucitado de entre los muertos nos hace renacer de nuevo a una esperanza viva. En el Evangelio escucharemos dos apariciones de Cristo resucitado. En la primera no estaba Tomás y afirmó no creer. 8 días después recibe el regalo del resucitado y supera su incredulidad. Escuchemos con atención.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga a la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría, en el Señor está mi salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. De la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto, y sin embargo lo aman. El creer en Él ahora, sin verlo, se llena de una gran alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe.
Palabra de Dios. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto, dice el Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo le dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en su mano la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, hace 8 días celebrábamos la Pascua, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para los apóstoles ese fue un gran día. Hoy hemos recordado lo que aconteció en la noche de ese primer día de la semana, del día en que Jesús resucitó. Los apóstoles estaban reunidos, encerrados en la casa por miedo a los judíos. Y Jesús se presentó
en medio de ellos, los vio asustados y los saludó. La paz sea con ustedes. Luego les mostró sus manos y sus llagas. Ellos se llenaron de alegría y nuevamente Jesús les dio el mismo saludo. La paz sea con ustedes. Queridos hermanos, a partir de ese día de Pascua, los cristianos consideramos el primer día de la semana como el día de la victoria del Señor, el día de nuestro Señor, el domingo, el día consagrado al Señor, y es un día de júbilo y de gozo. Hoy, como en aquel día de la resurrección, cuando Jesús se apareció por primera vez a los apóstoles, también nosotros estamos encerrados en nuestras casas. No es el miedo a los judíos, es el miedo al coronavirus, al que tenemos razón de tenerle miedo, de tenerle respeto, de cuidarnos, de cuidar a los demás. Pero estamos encerrados con miedo a esta pandemia. Y hoy Jesús llega a nuestros hogares y nos saluda. La paz sea con ustedes. La paz. La paz que no solo es sentirnos tranquilos en el corazón. La paz que no solo es evitar los conflictos en la familia tras este largo tiempo de aislamiento y de recluimiento en nuestros hogares. La paz que es dicha, la paz que es alegría, la paz que es felicidad. Y Jesús se acreditó ante ellos como se acredita ante nosotros. Les mostró sus llagas. Para Jesús sus llagas son su carta de presentación. Siempre me ha parecido curioso. Jesús, resucitado, quiso conservar en su cuerpo glorioso las cicatrices de los clavos y la cicatriz de la lanza. Quiso conservarlas. Eran su orgullo. Eran el signo no de una traición, ni de una injusticia, ni de un crimen, sino para él eran el signo de su amor hacia nosotros. Fue por ti, fue por amor a todos ustedes. Tanto así nos amó el Señor. Pienso en los abuelos que llegaron a estas casas y empezaron primero con pequeñas casitas de madera y de lámina, consiguiendo trabajos fuertes, duros, mal pagados. Ahora ven a sus nietos en la universidad, ya estudiados, con su casa ya de material bien hecha, algunos en segundos pisos, y les enseñan sus manos callosas, con orgullo. Hijito, fue gracias a esto, fue por ustedes. Pienso en la mamá que se reúne con los hijos y le dicen: mamá, ¿cómo has encanecido? Sí, mijo, estas canas son por ustedes. Y tú, bribón, me sacaste canas verdes, eras terrible cuando estabas chiquillo, pero me siento orgullosa de mis canas, me siento orgulloso de mis manos calludas, me siento orgulloso de las cicatrices de aquel accidente que tuve en el trabajo. No son cicatrices que me haya dejado un pleito de borrachera, no son cicatrices de un accidente cometido por manejar imprudentemente bajo los efectos del alcohol.
Son las cicatrices que el trabajo, que el esfuerzo, que el amor por ustedes ha ido marcando mi cuerpo. La credencial de Jesús son sus cicatrices. Pero aparte de verlos con miedo, los vio también sufriendo, preguntándose qué irá a hacer de nosotros. Si así han tratado al árbol verde, ¿qué harán con el leño seco? Por eso Jesús nuevamente les repite: la paz sea con ustedes, que equivale a lo que San Pedro nos dice en la segunda lectura. Alégrense, alégrense, estén alegres, aunque ahorita les toque sufrir un poco de dificultades y de adversidades. Que nada, que nadie les quite la alegría, la felicidad de tener fe en Jesús. Alégrense. Su fe está siendo probada. El oro, para purificarlo, se acrisola en el fuego. Y la fe de los cristianos también se acrisola en el sufrimiento y en el dolor. Es allí donde nuestra fe se fortalece. Hay gente que cuando le va bien, les pregunto: ¿cómo te ha ido, hijo? ¿Cómo te ha ido, hija? Muy bendecido, padre. Fíjese nada más que me subieron el sueldo en el trabajo. Y cuando se enferman, ya no se sienten tan bendecidos. Nuestra fe se acrisola en la prueba, en el sufrimiento y en el dolor. La paz sea con ustedes. Luego Jesús, soplando sobre ellos, les comunicó su espíritu y les dio un mensaje hermosísimo. Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Somos enviados de Jesús. Cada vez que hacemos el bien, estamos haciendo la misión que el Señor nos encomendó. Estamos actuando en su nombre. Cada vez que hacemos el mal, cada vez que no hacemos el bien que deberíamos haber hecho, estamos traicionando la misión que el Señor nos encomendó. Somos enviados de Jesús. Actuamos en su nombre. Que recuperemos la conciencia de la dignidad del bautismo que hemos recibido, del Espíritu que nos ha renovado, del precio de la sangre con el que hemos sido redimidos. Y el Espíritu se nos da principalmente para que sepamos actuar con misericordia. A quienes ustedes perdonen sus pecados, mi Padre se los perdonará. A quienes ustedes les retengan sus pecados, mi Padre se los retendrá. Sacramentalmente, únicamente los sacerdotes pueden dar el perdón de los pecados. Pero en la vida diaria, queridos hermanos y hermanas católicos, cristianos de cualquier denominación, en la vida diaria, es el Espíritu Santo el que nos hace capaces de perdonar. El signo de que alguien vive bajo el influjo del Espíritu de Dios es la capacidad de perdonar. Cuando en nuestro corazón hay resentimientos, hay rencores, hay odios, cuando en nuestra mente atesoramos el recuerdo de los malos ratos que los demás nos han hecho, cuando nunca somos capaces de olvidar la injuria, no estamos bajo el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos hace capaces de perdonar a aquel pariente, a aquel hermano mío, que me agandalló la herencia que mis padres dejaron para todos, aquel marido,
aquella mujer que me fue infiel. Y guardamos siempre en nuestro corazón el rencor y cada que tenemos oportunidad lo volvemos a cantar en la cara. ¿Con qué derecho me hablas? Si tú, el recuerdo de la injuria, de la ofensa, de la crítica con que nos difamaron a nuestras espaldas, el signo de que el Espíritu habita en nosotros es la capacidad de perdonar como Cristo nos perdonó. Y cuando nosotros, cristianos, perdonamos a nuestros semejantes, le facilitamos a Dios perdonar. Se lo facilitamos mucho, porque Dios es justo. Porque Dios dice, tú le agandallaste parte de la herencia a tu hermano. Tu hermano te guarda mucho coraje. Yo no puedo perdonarte así nada más. Tengo que hacerle justicia a tu hermano. Pero si tú le dices a Dios, Señor, yo ya lo perdoné, no sabía lo que hacía, le facilitas a Dios el perdón. Cuando tú estás molesto con tu cónyuge porque te fue infiel, para Dios es difícil perdonar. Pero cuando tú perdonas, Señor, perdónalo. No supo lo que hacía. Entonces para Dios resulta más fácil perdonar. También nosotros actuamos en nombre de Dios cuando perdonamos a nuestros semejantes y actuamos bajo la fuerza de su Espíritu. Esas fueron las cosas que pasaron en ese domingo, el día de la resurrección al atardecer. 8 días después, así como hoy, 8 días después, el primer domingo en la vida de la iglesia, nuevamente estaban reunidos los apóstoles, pero ahora sí estaban todos. La vez pasada, Tomás no estaba con ellos. Tomás había faltado a la reunión. Y cuando llega Tomás, ellos le presumen: hemos visto al Señor, hemos comido con Él. Y Tomás les dice: déjense de tonterías, los muertos no resucitan. ¿Fue una fantasía de ustedes? ¿O fue alguien que se presentó aquí como si fuera Jesús? Si yo no meto el dedo en las llagas de sus manos, si no meto mi mano en su costado, no creeré. Y Jesús se apareció nuevamente. Y después de saludarlos, la paz con ustedes, le habló a Tomás. Ven, Tomás, ven, acerca tu dedo. Aquí están las llagas que me dejaron los clavos. Acerca tu mano, métela en mi costado. Y Tomás, el incrédulo, creyó. Se postró y adoró. Tú eres mi Señor y mi Dios, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Tomás, al faltar aquel primer domingo, se perdió de algo grande. Y cada vez que nosotros faltamos a nuestras asambleas dominicales, nos perdemos de algo grande. Es el Señor el que se hace presente entre nosotros cuando nos reunimos en su nombre para celebrar el memorial de su Pascua, de su muerte y resurrección. La primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas la narra con cierta nostalgia. En los primeros días de la iglesia, en aquel entonces, en los primeros días de la iglesia,
Todos los discípulos eran asiduos a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Eran asiduos para partir el pan por las casas. Eran asiduos para vivir la fraternidad y a nadie le faltaba nada porque el que tenía mucho era capaz de compartir con el pobre. Pero eso fue en los primeros días de la iglesia. Poco a poco, nos hemos vuelto individualistas. Poco a poco hemos ido olvidando las enseñanzas de los apóstoles y nos hemos olvidado de celebrar la fracción del pan. Poco a poco hemos perdido la costumbre de compartir con los necesitados. Cada vez un mundo más egoísta, un mundo más cruel. Si en el primer domingo de Pascua celebramos la resurrección del Maestro, en este segundo domingo, en la octava de la Pascua, celebramos la resurrección de los discípulos, la resurrección de aquel que dejó de asistir a las asambleas y cree que todo es un cuento. La resurrección de aquel que regresó a casa y cae arrodillado para decirle a Jesús: tú eres mi Señor y mi Dios. La resurrección del discípulo, la resurrección de la iglesia, la resurrección del cristiano. Y curiosamente, esa resurrección de la vida cristiana nos ha devuelto a nuestra raíz y a nuestros orígenes. Como narra Lucas, los primeros discípulos acudían al templo de Jerusalén, al templo donde se adoraba al Dios de los judíos. Eran judíos también y sabían que el Dios de Jesús era también el Dios de Israel. Y que el Dios de Israel no solo era el Dios de Jesús, sino el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha mostrado toda su misericordia. Y después de celebrar el culto en común con los judíos, se reunían por las casas para escuchar la enseñanza de los apóstoles, el Nuevo Testamento, y para partir el pan, como Jesús nos lo enseñó. Cada vez que coman este pan y beban este vino, anunciarán mi muerte y proclamarán mi resurrección hasta que yo vuelva. La iglesia resucita. La iglesia resucita en los hogares. Los cristianos primero celebraban su culto en las casas porque no tenían templos propios. Hoy tenemos templos, pero están cerrados por el COVID. Y es ahí donde Dios reconstruye nuestra familia, donde Dios quiere recordarnos que somos hermanos, que esta es tu casa, que a ti te gusta andar de callejero y andar de parranda y que a veces en toda la semana no nos vemos. Ahora el Señor nos invita a reunirnos, a congregarnos, a charlar, a bromear, a recordar, a rezar, a ver juntos una película. Es hermoso. La iglesia se reconstruye en las familias, en las casas. Allí se construye la iglesia doméstica hasta el día en que podamos congregarnos nuevamente, abiertas las puertas de nuestros templos, en la gran asamblea de los cristianos. Hermanos y hermanas, en este domingo de la misericordia, siento yo que Dios ha actuado cosas grandes y maravillosas. Cuando se anunció que los templos iban a estar cerrados en Semana Santa, yo pensé,
Señor, se va a perder el sentido de la Semana Santa. Pero estoy maravillado. Creo que el mensaje llegó a más gente que si hubiéramos celebrado la Semana Santa en nuestros templos. Siento que muchos que jamás habían ido a un templo a escuchar la palabra, ahora la han escuchado. He recibido tantos mensajes de gratitud. He recibido tantos mensajes en que me dicen, había dejado la fe y ahora he vuelto a creer. Que bendigo a Dios. Este es el domingo de la resurrección del discípulo, del incrédulo que regresa a casa, del escéptico que llega a la fe, del que se había apartado de la comunidad y vuelve a reunirse con nosotros. Este es el día de la victoria del Señor. Que sea nuestra alegría y que sea nuestro gozo. Con esta alegría y este gozo, vivamos esta Santa Eucaristía, comenzando por profesar juntos nuestra fe. Nos ponemos de pie y unidos a la Iglesia Universal dispersa en el mundo entero, proclamamos: creo en un solo Dios, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, Dios de Dios, luz de luz. Por nosotros los hombres. Oración de los fieles. Sí, ahí sí. Ofrecemos esta Santa Misa por las necesidades de todos los que nos acompañan y por las intenciones del Papa, por las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. Presentemos al Señor nuestra ofrenda. Pueden sentarse. Que solamente tiene 5 panes y 2 peces, más que es eso para tanta gente. Aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar, más que es eso para tanta gente. Aquí está este corazón que quiere serte fiel, más que es eso, si no te tiene a ti.
Nos ponemos de pie y hagamos oración para que ese sacrificio que es mío, pero también de todos ustedes, los que lo siguen desde sus hogares, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo y de los recién bautizados, para que, renovados por la confesión de tu nombre, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté siempre con ustedes. Levantemos el corazón. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, en este día, en el que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó la muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también en el cielo, los ángeles y arcángeles cantan con gozo el himno de tu gloria. ¿Ves? En verdad, Padre, tú eres bueno y santo, y por eso con justicia te aclaman todas tus criaturas en el cielo y en la tierra. Ya que por medio de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, y gracias a la acción del Espíritu Santo, tú das vida y santificas todo, y nunca dejas de llamar a tu pueblo a congregarse, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo,
Acabada la cena, tomó también el cáliz lleno de vino. Dando de nuevo gracias, te bendijo. Y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos el día de su gloriosa venida, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo una sola familia, un solo cuerpo, un solo espíritu. Que nos proponga en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Miguel Ángel Alba Díaz, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Celebrar el Domingo de la Misericordia nos invita a recordar que Jesús nos enseñó que al rezar hay dos peticiones que nunca debemos olvidar. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pedir perdón y otorgar perdón es el signo del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Instruidos por Jesús y movidos por su Espíritu, recemos juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo,
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, aguardando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, les transmito el saludo del Señor. Que la paz sea con ustedes. En el Espíritu del Señor resucitado, dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Jesús, yo confío en ti, me abandono entre tus manos, porque vives para mí. Yo sé bien que jamás voy a sufrir, porque en tu alma yo estoy, nunca te alejes de mí. Jesús, yo confío en ti. Cuántas veces me has salvado, nunca te has ido de mí. Dígame qué camino he de seguir. Cuando se apague la luz para llegar hasta ti. Jesús, yo confío en ti.
tiendes tus brazos cuando hay un fracaso, me cuidas el sueño cuando yo me duermo y me abres el alma y me dices con calma que no deje de querer en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Tú me das esperanza cuando mi confianza en una caída se llena de heridas y me haces tan fuerte que ni la corriente me arrastra y me aleja de ti. Jesús, solo creo en ti. Nunca me has Abandonado, nunca te has ido de mí. Guíame, qué camino he de seguir. Cuando se apague la luz para llegar hasta ti, Jesús. El Papa San Juan Pablo II quiso que este domingo de la octava de Pascua celebráramos la infinita misericordia de nuestro Dios, de ese Padre Dios que, compadecido de lo miserable que se convirtió la existencia humana después del pecado de nuestros primeros padres, que al recordar que el hombre tendría que ganarse el pan con el sudor de su frente y que sembraría la tierra y la tierra le negaría sus frutos, y que las mujeres tendrían que parir con dolor a sus hijos y que muchas veces se verían sometidas a la violencia del varón que se aprovecha de su fuerza, hasta que regresáramos al polvo, a la muerte de donde salimos, nos envió en su infinita misericordia, compadecido de nuestra miseria, a su Hijo, y aceptó que lo claváramos en la cruz para mostrarnos la grandeza de su amor y de su ternura. Hoy invocamos a ese Dios misericordioso. No tenemos acceso a confesores, pero desde lo hondo de nuestro corazón sí podemos decirle a Dios: perdón, Señor. Muchas veces nos confesamos sin estar arrepentidos. Nos pidieron ser padrinos, tenemos que confesarnos. Y el Padre nos estruja: ¿qué más hiciste? No me digas que nada más has faltado a misa los domingos. No. ¿Qué más? Pero no estamos arrepentidos. Y para Dios lo que cuenta es el arrepentimiento. Ese dolor que sentimos: Señor, pequé contra ti, pequé contra mi hermano. Perdóname y ayúdame a cambiar. Pero en este domingo de la misericordia también recordamos la invitación: sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Dichosos los que actúan con misericordia, porque ellos encontrarán misericordia. Van a venir tiempos difíciles, sobre todo aquí en esta querida comunidad de Los Cabos. Gente que trabaja en los hoteles, gente venida de fuera, de los pueblos indígenas, que vende sus artesanías en la playa a los turistas. Pequeños negocios, pequeños restaurantes, pequeñas salas de estética de muchachitas pueblerinas que con dificultad han estudiado la carrera y han abierto esa estética. Es tiempo de misericordia. Es tiempo de que los que tienen recuerden que lo han recibido gratuitamente y gratuitamente tienen que compartirlo. Es tiempo de reconstruir la fraternidad, no de dividirnos en clases sociales. Es momento de compartir con los demás lo poco o lo mucho
que el Señor nos ha dado. Que este día nos recuerde la misericordia que hemos recibido para que sepamos ser misericordiosos como el Padre. Y en este día de la Divina Misericordia, me alegra de manera especial decirles a todos ustedes, con mi presencia en este templo vacío, aun en los momentos de dolor y de angustia, el pastor, el Señor, a quien yo represento, no los deja solos, está con ustedes. Que el Señor los guarde y proteja siempre en su amor. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre todos los hogares de estos dos decanatos de Los Cabos y de toda nuestra diócesis, y los acompañe siempre. Vamos a cantar las mañanitas. Vamos a cantar las mañanitas. Nos volvamos a ver al Señor de la Misericordia. Cantamos las mañanitas al Señor de la Misericordia. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. 2 de abril, Imprenta Comercial presentó. El Senado de la República continúa trabajando para ti. Ahora los programas sociales quedan garantizados en la Constitución. Así se respalda la